Seguimos con la introducción acerca de las obras de la carne. Y hay una pregunta, ¿pero por qué nos cuesta? Porque somos imperfectos, porque estamos inclinados hacia lo malo, porque un día fuimos vendidos al pecado, como lo dice Pablo en la carta de Romanos capítulo 7 versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque efectivamente alguien nos vendió. ¿Quién? Lo fue Adán. En el huerto hubo una negociación. Usted dirá, eso no lo dice la Biblia. Claro que no lo dice, pero por lo que sucedió, así lo entendemos. Porque para oponerse a su naturaleza perfecta, porque le era muy difícil inclinarse hacia lo malo y terminó haciéndolo al desobedecer, fue porque hubo un acuerdo. En Génesis capítulo 3 versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí comienza todo. ¿Qué fue lo que acordaron? Satanás le plantea al hombre libertad. Y en esa libertad le dice de que no estará sujeto a una gobernación y que podrá hacer lo que él quiera. Satanás es astuto porque sabía de que al hombre caer, él sería el gobernante, porque la Biblia lo confirma en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si no fuese así, entonces la Biblia diría, el hombre es el Dios de este siglo, pero no lo dice así. Satanás le dice a Eva, así que ese gobernante suyo no le deja lo que usted quiera hacer. Satanás le dice, si usted me sigue, yo la dejo que haga lo que usted quiera hacer. ¿Cómo fue la venta? La venta fue un acuerdo, porque Satanás engañó a Eva y no a Adán. ¿Por qué Satanás sabía que con Adán no tenía ninguna oportunidad? Por la razón de que Adán dependía de Dios, en cambio Eva dependía de Adán. Desde el instante en que Dios creó a Eva, Adán también dependió de ella y se alegró. Pero Adán se descuidó de Eva. Eva dependía de Adán y el pecado fue por Eva y no por Adán. Fue Eva la que cayó, pero a su vez Adán consintió juntamente con ella. Por eso Satanás fue astuto, porque primero convenció a la mujer. Y Satanás se diría entre sí, a esos ojitos y a esa bella sonrisa, Adán no la rechazará, porque por ser su esposa, diga conmigo, dicho y hecho. Porque la dependencia de Eva era Adán, y no era que Eva hubiera sido más débil, sino que fue tan importante en la vida de Adán que él consintió con ella, y allí comenzó el acuerdo de estos dos seres, el hombre y Satanás. Solo un hombre perfecto, quien conocemos como el segundo Adán, correspondió al primer hombre perfecto según la carne, y ese hombre lo fue Jesús de Nazaret. Tuvo la capacidad de rechazar la propuesta de Satanás. Lo mismo que pasó en el huerto se lo dijo a Jesús. En Mateo capítulo 4 versículo 9, Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás debatió con sus propuestas indecentes como enemigo. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 10 Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús dependía de Dios. Cuando dependes de Dios, a Satanás le queda más y muy difícil. Puntos a tener en cuenta. Número 1. Hemos visto de que tenemos un enemigo que es nuestra carne y que está inclinada al pecado, porque tenemos una naturaleza imperfecta. Tengamos presente esto. Punto número 2. Llegamos a ser imperfectos, inclinados a lo malo, porque alguien en el huerto nos vendió. Y eso lo dice Pablo.
Fuimos vendidos al pecado. Punto número 3. ¿Cómo llegó a surgir esa venta? A través de una negociación que Satanás hizo con esta primera pareja, donde le prometía una falsa libertad, porque al fin y al cabo terminamos siendo esclavos del pecado, esclavos de Satanás y de su gobernación. ¿Qué son las obras de la carne? Las obras de la carne son pecado. Pero en la Biblia las obras de la carne y el pecado se presentan con muchas definiciones. Una de ellas es la concupiscencia, el cual significa que es el deseo. Todos tenemos deseos en nuestra carne, de cualquier índole. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 5 versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí Pablo dice de que la concupiscencia es los deseos de la carne, pero la pasión de la carne es una pasión desequilibrada en los principios de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Pero también las obras de la carne, el pecado, en la Biblia se le llama inmundicia. ¿Y qué es inmundicia? Es algo que está supremamente sucio, que está en mucha suciedad. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando tengo pecado en mí, estoy aplicando en la ley de Dios como algo inmundo y sucio, lo cual Dios aborrece. ¿Cómo puedo saber si soy un cristiano carnal o si soy espiritual? Nadie necesita decírmelo, yo mismo lo sé, porque a diario me hago un autoanálisis de mí mismo para saber si soy un cristiano espiritual o un cristiano carnal. Debo analizar mis pensamientos. Romanos capítulo 8 versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Si pienso en las cosas espirituales, como la segunda venida, la primera resurrección, el arrebatamiento, las bodas del Cordero, el reinado con Cristo, en la restauración del reino durante el milenio, y que restaurado el reino, le devolveremos juntamente con Cristo el reino al Padre. Si pienso en estas cosas, soy espiritual, pero si pienso en las obras de la carne, como borracheras, fornicaciones, pleitos, celos, envidias, maledicencias, hechicerías, seré carnal. ¿Cuál es tu pensamiento? Mis pensamientos definen si soy espiritual o si no lo soy. Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.